Bueno, bienvenidos a esta poderosa clase Cómo liberar las creencias de un curso de milagros. En la anterior te estuve explicando cómo sanar las emociones, cuántas emociones hay, cómo pasar de una a la otra. Si no la viste, está en el canal. Y ahora lo que te quiero compartir y quiero arrancar es que hay una importancia muy grande en la información de entender cómo generamos sufrimiento. ¿Cuál es la raíz del sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? Si nosotros empezamos a entender esto, podemos hacer un cambio en nuestra vida muy grande y una de las, básicamente, de las herramientas fundamentales, además del curso de milagros, es entender cómo funcionan nuestras creencias. Ahora, quiero arrancar haciéndote una pregunta. ¿Cuáles hoy vos sentís que son las creencias que más te limitan, que más te impiden avanzar, que más hacen que te mantengas estancado en un mismo punto? Esto es importante como inicio para que incluso para que vayas tomando nota, porque en base a esto es que quiero que puedas ver esta clase. El propósito de este video básicamente es que vos puedas tener una educación hacia lo que a mí me gusta llamar el despertar humano, nuestro despertar de conciencia, y básicamente que entiendas cómo funcionan las creencias y te voy a estar explicando un método de liberación, así que quédate hasta el final. Entonces, ahora, ¿qué son las creencias de un curso de milagros? Lo primero que tenés que entender es que cada creencia que nosotros tenemos limita y condiciona nuestra percepción. O sea, lo que te dice el curso es que vos no podés percibir algo en lo cual no crees. Por tanto, en tanto nosotros no podamos realmente liberarnos de lo que hemos aprendido y de las creencias que tenemos, vamos a seguir percibiendo lo mismo y esa percepción, aunque da la impresión de ser muy real, es una percepción condicionada por lo que hemos o por lo que creemos saber. Entonces, el curso de milagros te dice lo siguiente, te dice, ninguna creencia es neutra, ¿sí? Cada una de ellas tiene el poder de dictar cada decisión que tomas. O sea, cuando nosotros tomamos una decisión, pensamos que esa decisión está basada en algo que objetivamente está bien, pero no hay ninguna creencia neutra. Y siempre que nosotros decidimos desde un patrón aprendido o desde una creencia condicionante, básicamente nuestra decisión está siendo gobernada por la creencia. Por eso es tan importante entender cómo funcionan las creencias, porque eso va a llevar a cambiar las decisiones que vas a tomar, eso te va a llevar en esas decisiones diferentes a una forma de vida diferente, a una percepción diferente, a una experiencia diferente y en última instancia a el propósito de este maravilloso libro que es la vivencia de los milagros. Entonces, les voy a leer una pequeña historia que me gustó mucho para iniciar y te dice lo siguiente. Se cuenta que un árabe fue a visitar a un gran maestro y le dijo, tan grande es la confianza que tengo en Alá que al venir aquí no he atado al camello. Y el gran maestro le contestó, ve a atar el camello, idiota, que Dios no se ocupa de lo que tú puedes hacer. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que vos podés hacer? Nosotros a veces esperamos que un Dios, que a veces lo imaginamos, porque después vemos que no, pero ¿por qué Dios no me responde o no? Porque hay cosas que vos tenés que hacer, que vos tenés que aprender, y por eso, más allá de que nosotros podamos sentir esa conexión, y obviamente la tenemos, la pregunta es, para arrancar, ¿qué es lo que vos podés hacer? Y sin duda lo que podés hacer es liberar las creencias. Entonces vamos a ver ahora un poco cómo funcionan las creencias de un curso de milagros, te lo voy a explicar en 3 puntos. El primero tiene que ver con el pasado, el segundo con lo que creo que soy, para que vayas tomando nota, y el tercero con la enseñanza, ¿ok? Entonces vamos con el primer punto. Lo que creo que, ¿qué es lo que te dice el curso de milagros? Hay una lección con respecto a esto que te dice que mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. O sea, si yo básicamente estoy teniendo todo el tiempo pensamientos ligados al pasado, obviamente voy a accionar en el presente desde el pasado y como te dice el curso, el futuro va a ser como el pasado. Entonces, ¿qué ocurre acá con las creencias? Como las creencias las hemos aprendido en el pasado, entonces estamos en un circuito que parece que no tiene fin, donde intento liberar la culpa, pero la culpa vuelve. Intento liberar los miedos, pero los miedos vuelven. Intento mejorar mis relaciones, pero las relaciones vuelven al punto anterior y vuelvo a tener desconfianza, miedo y sentimiento de inseguridad, etc. Entonces, ¿qué te dice el curso? Y te leo. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad, para ti es verdad porque tú lo fabricaste. O sea, esto es importante de entender. Ese mundo en el cual vos vivís o crees vivir es un mundo fabricado
en tu propia mente y que no tiene ninguna resonancia con lo real, ¿sí? O sea, lo estás viviendo vos. Por eso lo que ocurre con los alumnos que se van formando conmigo o que estudian el curso de milagros por su cuenta es que viven una transformación de percepción tan grande que incluso como a veces me testifican varios, Gabriel, mi familia me dice que no me reconoce, ¿no? Que no, estás distinto, ¿por qué no reaccionás? ¿Por qué ahora no discutís? ¿Por qué no te pones mal por esto que pasó? Es como que sos indiferente a esto y sí, sos indiferente. ¿Por qué? Porque simplemente empezás a poner la energía en aquello que tiene valor y no ya en pequeñeces que lo único que hacen es atribularnos, ¿sí? Con pequeños problemas que generan problemas y problemas y problemas y problemas y problemas y microproblemas y al fin y al cabo nada de eso, como ya podés empezar a intuir, realmente tiene sentido. Entonces, el primer punto es entender que hemos fabricado un mundo de creencias interno y que eso nos está condicionando. El punto dos es, en base a eso, yo genero una idea de quién soy, ¿sí? Genero una identidad. Entonces te dice el curso de milagros, y les leo, todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Yo genero un mundo de creencias y esas creencias sobre mí, generando una autoimagen y sobre lo que me rodea, se vuelve real para mí. ¿Por qué se vuelve real? Porque yo creo que es verdad. ¿Ok? Y el punto 3 me lleva a el tema de la enseñanza. ¿Qué te dice el curso de milagros? Enseñar no hace sino reforzar lo que crees acerca de ti mismo y también te dice lo que enseñas te enseña a ti. ¿Qué significa esto? Que esa identidad que yo generé, que viene de las creencias aprendidas, la estoy enseñando constantemente y la estoy reforzando. Te voy a poner un ejemplo. Vos te sentís un poco deprimido, un poco triste por alguna situación de tu vida. ¿Qué pasa? Te reunís con un amigo y le decís estoy triste, estoy deprimido. Te reunís con otro, estoy triste, estoy en un momento vos ya te crees que estás triste y deprimido porque te fuiste convenciendo, no solo en tu pensamiento, sino hablando con otros, y eso qué es lo que genera, que vas reforzando la idea de tristeza y depresión, y eso después en un ciclo puede llegar a realmente a niveles de vibración muy bajos. Ahora, ¿qué pasa si vos en algún punto del ciclo cortás y decís, espera, espera, esta tristeza no es mía, esta depresión no es mía, viene de lo que creo, y lo que creo viene de lo que aprendí, y lo que aprendí viene de algo que no necesariamente es real, o sea que puedo cuestionar. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que ahí se abre una puerta enorme en nuestra vida. Por eso ahora yo te quiero recordar tres cosas y por qué es tan urgente aprender un curso de milagros, y por qué para vos ya tiene que ser más allá de estas clases eventuales, yo te invito a que en la descripción puedas acceder si querés formarte conmigo y por qué en un punto es tan importante comenzar ya a leer y a estudiar este curso de milagros en profundidad. Uno, porque sigo enseñándome las mismas creencias a diario en lo cotidiano y eso no va a frenar hasta que no hagas un cambio de conciencia. Dos, estás reforzando cada día esa personalidad o esa máscara o esa autoimagen. Y tres, el sufrimiento de esa manera está garantizado en tu vida hasta que puedas cortar con esas creencias. O sea, y yo te estoy hablando solo de las creencias. Vos fíjate que este libro tiene 1500 páginas, ¿ok? No es que acá se cortemos con todos los temas, hay un montón de temas más. Por eso la idea es que vos entiendas que hay un libro que hay que estudiarlo y quiero yo compartirte básicamente algunos temas que te pueden orientar en tu vida y que te pueden sobre todo, como te dice el mismo libro, el curso de milagros te dice, ¿qué es lo que hace un maestro? Un maestro motiva en el alumno la voluntad de cambiar. Y una vez que esa voluntad aparece, el principal punto para esa voluntad o para hacer ese cambio es el estudio y aquí estamos. Ahora te voy a explicar cuál es el método de liberación muy simple. Esto y no quiero tirar abajo el video porque quiero incentivarte, quiero que salgas de acá súper inspirado, pero quiero que sepas que esto lleva meses de trabajo, ¿sí? Yo te lo voy a explicar, vos anotalo y empezá a aplicarlo hoy porque vas a empezar a ver de manera inmediata los frutos de esta práctica, pero sí tener paciencia porque, como te digo, es un entrenamiento mental, el curso de milagros, eso es lo que nos dice el libro, y hay que entrenarnos a diario. Entonces, ¿cuál es el punto uno? El punto uno es reconocer la creencia que estoy sosteniendo. Y entonces, y acá te leo del curso de milagros, te dice, una creencia que no se haya reconocido es una decisión de batallar en secreto en la que los resultados del conflicto se mantienen ocultos. O sea, yo no me doy cuenta que estoy sosteniendo el conflicto, yo en mi mente, a través de mis creencias. ¿Sí? Entonces la base
Entonces, cuando vos te preguntas por qué estoy en conflicto, qué me está pasando, es porque el ego oculta, y el ego es esa parte de la mente ilusoria que nosotros creemos que somos, el ego oculta básicamente su propio mecanismo y así pervive. Por eso el ego humano existe hace generaciones y generaciones. Si no, ya estaríamos liberados. Ahora, ¿estamos liberados? No. ¿Podemos liberarnos? Sí. ¿Hace falta liberarnos en la siguiente vida o en el próximo mundo? No. Es ahora, es en esta vida, es en vos, y lo único que tenés que hacer es entender esto en profundidad, aplicarlo y empezar a vivir los milagros que se derivan de allá. Y entonces la frase culmina diciéndote que básicamente las creencias nunca se llevan ante la razón, ¿sí? Y para el curso razón no es el intelecto, sino es la verdad, ¿sí? El razonamiento de la mente de Dios, nunca se llevan ante la razón para ver si son sensatos o no, porque cualquier creencia que vos tengas, que la pongas delante de la razón, te vas a dar cuenta que no tiene sentido y la vas a soltar. Incluso creencias dogmáticas, religiosas, culturales, epocales, sociales. Por eso el gran trabajo es el punto 2. Primero, punto 1, método de liberación, reconozco la creencia. Punto 2, la cuestiono. ¿Sí? Toda persona que ha hecho un camino realmente profundo de espiritualidad ha tenido que cuestionar todo, incluso los principios más básicos que rigen su propia vida. Esto al principio puede parecer que tu vida empeora o se vuelve más difícil porque, claro, te encontrás ante un abismo, decir, ya no sé en qué creer. Espectacular, no creas en nada. ¿Sí? Para existir no necesitas creencias. Uno puede decir, bueno, pero ¿y qué voy a dejar a mi familia? ¿Voy a dejar mi trabajo? No, porque eso no tiene que ver básicamente con una creencia, tiene que ver con tu propósito en la vida. La labor que nosotros hacemos, nuestro trabajo y nuestra familia tiene que ver con un propósito en la vida. Por eso también hay que soltar la creencia de que uno, si suelta las creencias, te vas a quedar como un espantapájaro ahí sin hacer nada. No, al contrario, lo que empieza a ocurrir es que tenés una energía nueva, un brío nuevo y como me ha ocurrido a mí, tu propósito es claro y no parás de hacer y así de hacer porque amás el hacer. Y el hacer, como te dice el curso de milagros, el milagro induce a la acción. O sea, cada milagro que aparece en tu vida te lleva a hacer nuevas acciones que son virtuosas, son amorosas, son sanadoras y son expansivas. Entonces, vimos que hay que reconocer la creencia, vimos que hay que cuestionar esa creencia y todas las creencias. Y el punto 3, que es uno de los mensajes más importantes del curso de milagros, es comprender que hay otra forma de ver. ¿Cómo se logra esa otra forma de ver? Bueno, el libro tiene, dentro de este libro hay varios libros y uno es un libro de ejercicios con 365 lecciones. Por eso dentro de la formación que yo dicto de un curso de milagros, vamos viendo las lecciones y yo voy dando un audio explicativo sobre cada lección porque básicamente puede haber muchos métodos y vos podés conocer muchos, pero este libro de ejercicios es una joya de la sabiduría espiritual y yo te recomiendo que cuanto antes comiences a abordarlo. Bien, como reflexión y como cierre de este video, lo que te quiero compartir es lo siguiente. Primero, que entiendas que hay creencias que te condicionan, que esas creencias, como vimos, son aprendidas, generan una identidad ilusoria y básicamente perviven mientras vos te las vas enseñando. Hay un método de liberación muy simple que se basa en reconocer la creencia, cuestionarla y entender que hay otra forma de ver. Y fíjate que el curso te dice que hay otra forma de ver, no te dice cuál es la forma, porque la forma vos la vas a ir descubriendo internamente a través de tu propia práctica y tu trabajo interior, del estudio del libro, de la práctica de sus ejercicios y de todo lo que ello conlleva. Entonces, como reflexión final, quiero compartirte una vez más la importancia de estudiar el curso de milagros. Quiero que entiendas que estas clases son apenas un tesoro pequeño dentro de un vasto océano de maravilla y te quiero invitar a que vos cuando lo sientas, pero te pongas ahí, sientas esa urgencia de empezar a estudiar. Finalmente te quiero compartir que cada semana estoy trabajando una temática diferente en todas mis redes. Esta semana tocó las creencias, la semana que viene ahora te voy a compartir cuál es la temática, por eso te voy a dejar mis redes debajo para que vos puedas ir siguiendo cada temática en cada semana y puedas ir aprendiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo cada semana. Además te recuerdo que puedes suscribirte al canal si no estás suscripto, que podés activar la famosa campanita para que cada video que yo suba te llegue, te avise de manera inmediata y lo puedas ver lo antes posible y aplicar esto rápidamente. Y obviamente que compartas este canal con quien consideres que le puede servir este contenido. Y
La siguiente temática, la siguiente clase, con más razón para que estés suscrito, es cómo aplicar el perdón desde un curso de milagros. Y para cerrar, te quiero dejar con una pregunta, para que me dejes en comentarios y podamos un poquito conversar y yo lo voy a estar leyendo. ¿Cuáles son las creencias que te parece que son más tóxicas y que están más arraigadas en nuestra sociedad, en nuestra cultura y en nuestra forma de vida? Te leo en comentarios. Gracias infinitas por llegar hasta acá y como siempre, lo más importante es recordar que nos vemos en la mente de Dios.